referente a la inteligencia artificial. En este tema del aprendizaje máquina abordaremos muchos principios interesantes asociados al mismo, técnicas, tecnologías, algoritmos y todo lo referente al aprendizaje máquina que podamos desarrollar. Como bien hemos visto, el avance de las máquinas en su evolución, en su aumento de capacidades ha sido sorprendente y ahora ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Allá hablamos de la ubicuidad de la tecnología, es decir, está en todas partes, por todos lados, en todo lugar tenemos acceso a dispositivos, a información, a tecnología que simulan nuestras capacidades y han extendido nuestras capacidades de entendimiento de los datos y de su procesamiento a gran velocidad. Entonces las máquinas ahora realizan muchas tareas para los seres humanos: la simulación, la representación del conocimiento, conducción de vehículos, juegos, competencias, y también se desenvuelven en el campo profesional aportando la toma de decisiones. Entonces ahí es donde el aprendizaje automático perteneciente a la inteligencia artificial estrecha puede hacer muy bien las cosas para poder desempeñarse en un campo de las ciencias de dominio donde hay muchos proyectos importantes a aplicar. Por ejemplo, el reconocimiento facial, el reconocimiento biométrico de huellas digitales y patrones, posturas, rostros, personas u otros objetos en un ambiente 3D, en un ambiente en movimiento o en una imagen estática. Por ello, el aprendizaje automático tiene muchos fundamentos estadísticos para poder reconocer todos estos patrones y poder identificar elementos conocidos que estén etiquetados o no, aplicando reglas a los datos y usando estas habilidades, entre comillas, para predecir, diagnosticar, dar soporte, mantenimiento o seguimiento o cualquier otra categoría del sistema inteligente. Por ello, el aprendizaje automático realmente es un software o un programa que encuentra patrones y puede rápidamente clasificar o pronosticar según para lo que se haya programado y los algoritmos que esté utilizando. Entonces el aprendizaje automático es un nombre dado a esta tecnología para que la computadora pueda simular la lógica del aprendizaje humano, empezando en sus principios por los juegos de mesa, juegos de azar, juegos de competencia versus humanos, para que como resultado y siguiendo unas combinaciones limitadas de estrategias puedan encontrar la solución a dichos juegos a través de un conjunto limitado de reglas que se pueden luego expandir, y luego también el sistema las podrá ir perfeccionando a medida que juega o interviene frecuentemente en la solución del mismo problema. Entonces, haciendo uso de grandes capacidades de memoria, la computadora puede procesar mucha información para poder encontrar la solución adecuada en cada momento. Por ejemplo, hacen uso de estructuras de árbol para simular la situación actual y prever las siguientes jugadas. Se pueden basar en teoría de juegos, utilizando competencias limitadas a combinaciones dadas, por ejemplo, en las fichas de damas o de ajedrez, y tomando la decisión más acertada. Todo esto se puede guardar en memoria, en archivos, en bases de datos, usarse desde la web y aplicarse al aprendizaje automático, al aprendizaje máquina y a los diferentes tipos de aprendizaje, los cuales utilizarán algoritmos de búsqueda de diferentes técnicas como la heurística para disminuir costos, para maximizar la utilidad, reducir el camino o la ruta más corta o la estrategia más eficaz según los criterios que se le
valoren y se le ingresen al sistema. Allí es donde el programa automático con su aprendizaje puede competir más rápido y más eficaz que un ser humano, porque excede sus capacidades, sobre todo en tiempo y en precisión. Luego, a medida que el sistema va usándose continuamente, puede ir generando sus propios datos y registrando su propio aprendizaje. Definitely seen a big uptake in the last 5 years in what machines are able to do compared to, say, the previous decade or two. With the advent of a lot more data and a lot more computing power, we really can think bigger and sort of change the game about what kind of models we can envision. The real world is actually very messy. Hard logical rules are not the way to solve real world problems. So machine learning is all about learning from examples. Rather than writing 500,000 lines of code, we instead have the machine learn from observations about the world. And we look through a bunch of these examples in the machine learning algorithm, maybe millions, maybe billions, maybe even trillions, to identify the patterns and generalize from there. In the task of image recognition, we've been able to train models to take the pixels of an image, and from those pixels, learn high-level features. It starts to learn that if you see a cake and you see a kid, it's maybe a birthday party. If you see a cake and lots of kids, it's very likely a birthday party. That's essentially teaching the machines to do the perceptions that we humans are so natural and so good at. You realize just how amazing humans are, just how amazing your 4-year-old is who can recognize faces. Machine learning has really been the beginning of a big revolution in the field of speech recognition. To teach speech recognition how to interact with a noisy room, we use real-world sounds and we mix it into the examples that we already have. Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Now, no matter what the noise in the environment, our speech recognition systems can understand what you're saying. They can separate out one speaker from another. With machine learning, we have now an algorithm that learns how to simulate a human linguist. A lot of the language that we see today, it's very informal. Blah, 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 blah. And they say, okay. Interspersed with emojis and stickers. Now, with Google, we're getting to the point where you can have a much more natural conversation. Any good Mexican places around here? Here you go. The assistant product that we're building at Google uses the best of our machine learning techniques in speech recognition, image understanding, natural language understanding. That's a promising direction for developing systems that can really navigate the mess of the real world. We wanted to make this an open source project so that everyone outside of Google could use the same system we're using inside Google. There are lots of people who have made very, very creative uses of it without knowing a single bit of machine learning. So if they have the ideas, they don't need to do the heavy lifting that we've already done. I saw a cool example where somebody used to have a cat going around their house all the time, so they trained a model to identify whenever the cat was there, and they would turn the sprinklers on to scare the cat away. This elderly couple in Japan who ran a cucumber farm, and one of the big tasks is to sort the cucumbers into like prickly ones, less prickly ones, straight ones, curved ones, and it's actually a complicated task. So the wife would spend many hours a day sorting cucumbers. So the son picked up a computer vision model and was able to build a system to categorize the cucumbers and sort them automatically. All the time wasted sorting cucumbers is just going to be used in much better ways. 387 million people with diabetes are at risk for diabetic retinopathy. It causes blindness. The way that you can find signs of diabetic retinopathy is by taking pictures of the back of the eye. But there's just simply not enough doctors, and it takes hours for an interpretation. So we trained an algorithm that can read the images right then and there. The algorithm can help the doctors get more people screened for the disease. The more you see
drastically improve the experience of millions and billions of people. I don't see any area of science or even of human endeavor that learned systems can't help with. If you'd asked me a few years ago if a computer would be able to do this anytime soon, I would have said, I don't really think so. It's very, very empowering to imagine what's going to come. We're thinking thoughts and doing things that no man has ever done, and sort of setting forth and setting foot in really new intellectual territory here. The promise of AI and machine learning is that we can actually produce solutions to previously unsolved problems that will really help people. Como se pudo observar entonces, el aprendizaje automático, una de sus fuentes de recursos son los datos. Cierta cantidad exagerada, elevada de datos para que pueda la computadora tener la capacidad de indagar, sumergirse en estos datos y observar en sentido figurado qué características se encuentran en estos datos, qué puede encontrar, qué puede explorar, qué tipo de relación puede encontrar en estos datos. Y los sistemas se trabajan con menos cantidad de líneas de código, ya que se aplican técnicas de inteligencia artificial para que los algoritmos sean más simplificados y dejen la parte del razonamiento y del aprendizaje a la computadora. Entonces podemos trabajarlo relacionado a grandes volúmenes de datos, relacionando variables que puedan generar o encontrar información importante a través de patrones y la generalización. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de imágenes, píxel a píxel, encontrando características en común y luego enseñándole a la computadora a deducir a partir de dichos patrones encontrados. Igual sucede con el reconocimiento de voz en ambientes ruidosos. En el mundo real existen todas estas situaciones y el algoritmo de reconocimiento de voz debe ser capaz de comprender de manera individual los tonos de voz, los diferentes usuarios, los diferentes tipos de conversaciones, en su tono, en su expresión, en su lenguaje que están utilizando, para que sea más natural la conversación de la computadora con el ser humano o de cualquier otro dispositivo como el teléfono inteligente a la hora de hacer búsquedas por audio. Entonces podemos tratar de eliminar el caos del mundo real a través de los algoritmos de aprendizaje automático, mejorando las condiciones de vida de las personas, ahorro de tiempo, de recursos, mejorando las condiciones de salud y bien tratando de aplicar la inteligencia artificial con su aprendizaje automático en todas las áreas de la ciencia y del conocimiento, habiendo logrado que la computadora se adapte a su entorno a través de la percepción de la mayor cantidad de datos posibles a través de sensores, cámaras, micrófonos y diferentes tipos de dispositivos de entrada que pueden simular la capacidad de aprendizaje de los seres humanos e incluir mecanismos de aprendizaje dentro de los procesos del aprendizaje automático. En este caso, tratando de procesar todos estos datos y aplicándolos con tecnología y métodos de inteligencia artificial para que la máquina aprenda a resolver problemas de manera independiente. Por ejemplo, hacer operaciones aritméticas, encontrar la clasificación en palabras, tratar de comprender el lenguaje escrito, hablado, de señas. Y entonces tenemos muchas tareas por delante en el área de Machine Learning, en el procesamiento del lenguaje natural, en el procesamiento de imágenes y señales,
encontrar información relevante en texto, audios, imágenes, videos, y poder aplicar el aprendizaje automático con diferentes algoritmos como la clasificación o árboles de búsqueda binaria o todos los métodos representativos del Machine Learning. Entonces, una vez que podemos encontrar los datos, la fuente de datos, procedemos a definir el tipo de aprendizaje que se va a aplicar en nuestro algoritmo. Puede ser un aprendizaje supervisado, semisupervisado o automático, como mencionamos en el video anterior, y así aplicar valores objetivos que puedan encontrarse como parámetros, como hiperparámetros establecidos previamente en los datos, y a través de ellos la computadora podrá encontrar patrones de entrada, y eso permitirá una mejor clasificación de nuestros algoritmos con un mejor resultado en sus búsquedas. Entonces, el aprendizaje automático en la IA a menudo lo vamos a orientar a lo que es diagnóstico, predicción, reconocimiento, entrenamiento, y se puede aplicar a la medicina, a las finanzas, a la matemática, a las ciencias sociales, a muchas de las ciencias que podemos tratarlas con datos, ya sean de manera cuantitativa o de manera cualitativa, a través de una muestra de datos o una gran cantidad de datos históricos que le ayuden a la computadora a ser entrenada, encontrando patrones y utilizando estos patrones para derivar en su análisis. Acá entonces vemos que el concepto de aprender resulta de obtener conocimiento, darse cuenta de este conocimiento, recibir instrucción, memorizar o ser informado. Para este concepto, pues vemos que la computadora puede obtener conocimiento. Pudiéramos programar módulos de los sistemas expertos para que a través de su experiencia aprendan y puedan enseñar a través del lenguaje oral, por el procesamiento del lenguaje natural. También pudiera ser que los sistemas traten de simular el idioma, el lenguaje humano, y expresarse ya no solamente por gráficos, por pantalla, por texto, sino en lenguaje natural. También la computadora pudiera estar consciente en sentido figurado de la información, porque la está percibiendo en tiempo real, darse cuenta de nuevos datos de entrada y procesarlos como experiencia, añadiendo nuevos registros, nuevas instancias a sus datos y volviendo a reprocesar toda la información que ya posee. Similar sería recibir instrucción, pues sería como una especie de programación previa de la computadora donde se incluyen los algoritmos básicos y los datos de entrada, y se inicia la ejecución del código para que ella procese dichos datos de entrada. La memorización sería el proceso de registrar sus conclusiones o los resultados en algún lugar o dispositivo de almacenamiento y poder ser constantemente o estar constantemente informado a través de la red, donde la información se actualiza constantemente. Entonces, en el aprendizaje de las computadoras pudiéramos decir que, aunque es muy difícil, pero pudiéramos tratar de simular este concepto y luego comprobarlo a través de nuestros códigos y nuestros algoritmos de aprendizaje máquina. Aunque no logremos que la computadora tenga conciencia, pues esto ya entra en debates, pero sí pudiéramos aplicar en la inteligencia artificial alertas o procesos que se ejecuten para monitorear frecuentemente y determinar cambios en el ambiente a través de sensores y diferentes dispositivos que pueden ser de entrada. Entonces tendríamos que ver cómo aplicamos todos estos modelos de aprendizaje según lo que necesitemos tratar.
ejemplos tendríamos el aprendizaje inductivo, analítico deductivo, evolucionista, conexionista. Pues estos son según la relación que tengan con los aprendizajes o la forma de aprender. También pudiéramos ver según el modelo que aplica, por similitud, por probabilidad, basado en error, y luego también por el modelo de entrenamiento que ya lo mencionamos anteriormente. Así, el aprendizaje automático podrá ayudar con diversas tareas, filtros, recolección de fotos, desafíos como las pandemias, soluciones a problemas de salud, del medio ambiente. Pudiera ser parte de cualquier sistema de software, módulos que ayuden a la toma de decisión, a la representación de los datos y también a la automatización de procesos ya mejorados. Ahí es donde nosotros tenemos un amplio abanico de posibilidades para aplicar Machine Learning y Deep Learning y otras ramas como las redes neuronales, por ejemplo, para detectar fraudes, para detectar infracciones a la ley, la velocidad de los vehículos, elementos que se encuentren dentro de las vías o de las calles y carreteras. Pudiéramos entonces encontrar elementos del aprendizaje automático en cualquiera de estos sistemas que se vayan a desarrollar en un futuro. En el caso de las empresas, pudiéramos tener que consultar con un equipo de científicos de datos o ingenieros de datos para que así podamos tener una oportunidad de aplicar aprendizaje automático de acuerdo a la ventaja que quiera ofrecer la empresa o a sus necesidades. Acá lo importante es que los datos sean los correctos para luego, por imitación o por comparación, encontrar resultados importantes. Y así la tarea se tiene que repetir cientos, miles, millones de veces por cada uno de los registros o instancias que hayan sido procesadas o registradas o almacenadas en alguna base de datos. Entonces, el aprendizaje automático lo vamos a enfocar a procesos con muchos datos existentes, con muchas fuentes de información y luego con un enfoque de procesos para aplicarlo en la toma de decisiones, teniendo así muchas posibilidades. The fundamental idea of machine learning is to take some part of a software system that we used to program explicitly with a set of rules and instead have the machine learn to do that task. Machine learning is good both at automating processes and also making processes more efficient. The kind of businesses that profit from the sort of machine learning that we have today are businesses where there's some kind of simple informational process that you want to deliver. For example, at Google, we use machine learning across our products and services. We've used it for everything from automatically translating web pages into different languages, to helping users search for their photos, to automatically composing email responses. But there may be places in your business where you're doing something fundamentally similar that's about information. It could be anything from a bank trying to detect fraud in its transactions, or someone running an Etsy store trying to recommend art to its customers. It's still fundamentally about the process of taking something that's repetitive and kind of frankly boring to humans and automating it, but it's now operating at a different level. Machine learning can do a lot of things, but it doesn't mean that it's the right answer to every problem. If you're an accounting firm, you don't need to use machine learning to discover how to add two numbers. You already have software that does that perfectly. If you're trying to decide how to use machine learning in your business, if you have a data science team, that's the right set of folks to start talking to first. But if you're a small business, you actually probably want to focus on a single exciting idea, an opportunity for how machine learning could make a really big difference in what you offer or how you offer it. One of the most important things is really having examples of the behavior that you want the machine to learn.
So in practice, machines learn best from correct examples being demonstrated to them and then learning to follow suit. So you're looking for an opportunity where you have some task that has been done hundreds or thousands of times. You have very good records of exactly how it should be done correctly, and then you can use machines in order to automate doing that same behavior for millions or billions of times. Given that machines learn from examples, that they learn from data, you have to have some amount of data to even get started. Machines learn much more slowly than humans do. So whereas it might only take having to show a human how to do something 10 times, it would probably take a machine 100 or 1,000 times to learn to do that same task. Until recently, one of the major barriers to entry for companies who wanted to explore machine learning was the availability of good software. TensorFlow is an open source software package that Google developed internally for our own machine learning systems, and we've released that externally for other companies and academic institutions to use. The idea is that rather than having to build machine learning from scratch, we provide a sort of erector set of the basic elements of machine learning that you can use to build your own products and services. Machine learning may be great at automating existing processes or making existing processes more efficient, but it's not able to discover or decide what the right next step is. That kind of creativity and leadership is what you as business people have to bring to the process. For every new tool set, you have to give yourself the time to explore and to experiment with it. The first time you try it, it's not going to work perfectly and just magically solve all your problems. The opportunities to use machine learning are unique to every business, and there are many possibilities that we haven't even imagined yet. Of machine learning with a set of rules and is automating processes and also. Entonces observamos y escuchamos atentamente que el aprendizaje máquina o machine learning tiene diferentes tipos que los podemos clasificar en supervisado y no supervisado. Y aquí observamos en la gráfica que el supervisado puede ser por clasificación o por regresión. Para clasificar, por ejemplo, imágenes de diagnósticos, grupos, tendencias, temporadas, pudiéramos aplicar algún suceso que lo pudiéramos utilizar como de clasificación. Pero la regresión puede ser para provisión, predicciones, minería de datos y otras que podemos aplicar. En el caso del aprendizaje no supervisado tendríamos que aplicar reducción dimensional, uso del Big Data y también pudiéramos aplicar agrupamiento y segmentación enfocado en los datos. Entonces, en posteriores videos estaríamos detallando los algoritmos de aprendizaje máquina de estos grupos. Por ejemplo, el aprendizaje automático se usa, como hemos dicho, en tareas repetitivas, aburridas, con una gran cantidad de datos, pero que se pueden hacer de manera automática. Entonces, pudiéramos aplicar para un conjunto de datos la densidad, la latencia, reducir las dimensiones de nuestras características de datos o visualizar información, datos, registros, gráficos a través de un análisis, por ejemplo, predictivo y otras técnicas del aprendizaje automático, proporcionando al sistema algunas opciones como por ejemplo recomendaciones. En el caso de las variables latentes se pudieran trabajar con el enfoque de clúster para interrelacionar diferentes datos entre sí. Y así es cuando el sistema inteligente podrá comprender los datos y ofrecer mejores recomendaciones, ya que también podrá
eliminar o determinar cuáles son las características irrelevantes a los registros y establecer una mejor correlación entre ellas. También la visualización podrá establecerse de manera visual para observar la relación existente entre las variables analizadas en el conjunto de datos que fueron de entrada al sistema. Y esto puede ayudar a resumir datos según los parámetros especificados. Entonces acá la ciencia de datos, el aprendizaje máquina o el machine learning y la inteligencia artificial puede aplicarse en campos como la salud, la farmacia, los medicamentos, las finanzas, ventas al detalle, predicción, entre otros. Por ejemplo, el tiempo de vida de un paciente según sus enfermedades. Pudiéramos ahí ahorrar y dar un mejor tratamiento al paciente. En el caso de los fármacos, establecer medicamentos con mejores posibilidades de resultados positivos en la salud. En el caso también de los tratamientos personalizados, adaptar todos los registros que se tienen de los pacientes y de un paciente en particular para que el tratamiento sea eficaz en comparación con generaciones de fármacos anteriores. En las finanzas pudiéramos hablar de un servicio personalizado para los clientes, mejor cumplimiento, menos costos y mayores ingresos para la empresa. Al igual que toda esta inmensidad de datos, pudiéramos detectar comportamiento fraudulento o inusual. En las ventas minoristas o al detalle se pueden establecer recomendaciones según el historial de compras, mejorar la experiencia del cliente, aumentar la tasa de conversión de la inversión que el dueño del negocio tenga en los productos y de esa manera mejorar sus ingresos en toda la cadena de suministros. Entonces es un amplio campo de aplicación del aprendizaje automático y en la web podemos encontrar muchos ejemplos de ello. Después de todo esto, entonces podemos aplicarlo en diferentes sectores de la sociedad y de los negocios. Por ejemplo, podríamos ver que los diferentes tipos de algoritmos de aprendizaje máquina, siguiendo la ilustración anterior, podemos trabajar la regresión lineal, logística, polinomial. En el caso de los algoritmos de regularización tenemos lazo y sus variantes que existen. En la reducción dimensional tenemos la PCA, LDA y otras técnicas de reducción dimensional. Para los árboles de decisión existen también variedad de técnicas. En la agrupación tenemos Camidia de Bescam y sus variantes. También técnicas de ensambles con los bosques aleatorios. Y en las redes profundas tenemos las redes neuronales convolucionales o recurrentes, recursivas y otras técnicas y evoluciones de las mismas redes neuronales. Entonces, todo esto lo vamos a tratar desde las bases de datos o de las fuentes de datos que tengan un conjunto de registros en instancias o filas y en columnas, que son los campos o características de nuestro modelo. Así podríamos determinar los atributos que le servirán a nuestro modelo de aprendizaje máquina, y eso lo pudiéramos aplicar en algunos tipos de datos que ya vendrían etiquetados o no. Identificando entonces el tipo de dato, el orden que tenga, el intervalo, la proporción, la dimensión, la característica, la unidad de medida que estamos estableciendo, entonces todo eso nos permite modificar los datos, sus escalas, su tipo de dato, y así aplicar
mejor esta fuente de datos a nuestro algoritmo de aprendizaje máquina. También es importante separar de todos los datos de manera aleatoria un conjunto de datos de prueba y otro conjunto de datos para su entrenamiento, de tal manera que no apliquemos todos los datos en ambas etapas y podamos observar las variantes y el nivel de aprendizaje que vaya a tener nuestro sistema inteligente. Para ello estableceremos métricas, valoraciones sobre el error y el ajuste que tengan que tener nuestros modelos de aprendizaje. Entonces, en todas estas etapas vamos a ir entrenándolo de manera precisa y evaluando el rendimiento de nuestros algoritmos. Por ello, los patrones que encuentren en los datos, sea por entrenamiento o por otra técnica, va a encontrar diferentes niveles de rendimiento en estos algoritmos. Así veremos que en el aprendizaje automático supervisado tendríamos un conjunto de entrenamiento para alimentar los datos de nuestro modelo y anticipar eventos futuros. Luego, la información que alimente serían ejemplos de entrenamientos que contengan entradas y salidas deseables. Luego, entonces, nuestro algoritmo supervisado generará matemáticamente la función que trata los datos de entrada y los transforma en salida, como por ejemplo para pronosticar o para diagnosticar resultados. Acá entonces es importante el cuidado sobre los datos, en la toma de muestras correctas de manera adecuada, aplicar filtros, que este conjunto de datos sean adecuados y los deseados para el proceso de capacitación. En este caso, el tercer paso es que la precisión debe ser muy importante y tratar de validar ciertos rasgos característicos que no nos generen errores, ya sean de manera voluntaria o involuntaria por los datos tratados. Finalmente, la función que se incluye debe ser correctamente decidida aplicando los algoritmos de Machine Learning más adecuados. El paso número 5 es ejecutar el algoritmo con estos datos. A veces tendremos que modificar o ajustar ciertos parámetros de control y estar haciendo estimaciones de prueba sobre el conjunto o subconjunto de datos, pudiéndolos aumentar o disminuir en cantidad. Después que el algoritmo se ejecuta y se genera la función, entonces se evalúa su precisión con los datos de prueba diferentes a los datos de entrenamiento, por supuesto, para valorar si las salidas obtenidas son las adecuadas. Ahora bien, en el caso del aprendizaje automático no supervisado, también se aplica el entrenamiento. Sin embargo, la salida debe tener cierto detalle distinto. ¿Cómo sabremos que la máquina aprendió sin retroalimentación o sin información para que nos guíe hacia el cumplimiento del objetivo? Entonces, en este caso, la computadora y el algoritmo debe tratar de hacer una representación de los datos para observar y ver cómo predice el futuro y aportar a la toma de decisiones. En este caso, internamente debe considerar el algoritmo patrones que pudieron haber sido desapercibidos y entonces tratar de agruparlos o de aplicar reducción dimensional para que logremos un mejor aprendizaje no supervisado.